Hola amigos, esta es una chora clásica. Saludos al perro Bermúdez que nunca ve el programa, pero de todos modos si un día lo ve, pues le mandamos un saludo. Es que siempre es bueno, cada ciertas horas, regresar a casa, regresar a base, tocar base. Y hoy el Camichín insiste en que nuestro productor, que el tema sea caricatura. ¿Pero a qué se refiere? Sí, a programas de caricaturas que vimos de chavitos. Tú, Navarrete, sobre todo que te la pasabas pegado a la televisión, ¿no? No ¿verdad? hice nada en mi vida más que ver tele. No, tú también, tú eras un clavado. No, yo ¿verdad? sí, pero tú no tanto, también ¿verdad? yo, En sí. nada. Sí, de infancia ¿qué? sí mucho. ¿Yo No, nada qué? Tú no De veías tele. muchas caricaturas. Claro. ¿Qué? O sea, o sea, como te acuerdas, estaban cambiar de canal eran unas cosas así. Una Sí. rueda así. Ajá, sí. O sea, y había como, ¿qué? ¿Cuántos canales había? ¿Tres? tres ¿Cuatro? Tres, canales. 2, tres. 4 y 6, ¿no? Sí. Y la onda siempre era estar esperando que, por ejemplo, Disneylandia fuera de caricatura, que no Sí. fuera de con actores. Sí. O sea, Que Sí, no sí. fuera el mágico Mundo mundo del del color. Que era con actores. no, sí, ¿qué? ¿Creen que no tuve infancia o qué? O sea, no. Oye, pero cuando eran de caricatura me encantaba esto de Disney, cuando era Ludie Von Pato, ¿se Ah, ¿cómo acuerdan? no? Que Sí, claro. era fantástico, que había uno que era en Ludie Von Pato y el Pato Donald en el mundo de las De las matemáticas. matemáticas, era un Unas en el clásico. país de las Era un clásico matemáticas, ese. sí. Pero entonces de repente ya el próximo miércoles ahora vamos a ver una aventura de Gallagher. Y Gallagher era como un chavito que tenía un caballo, una hueva. Todo era así Sí, como... o vida natural, como algo tipo National Geographic. Sí. O sea, que decías, no, espérame, no, yo estaba Mi viendo amigo el caricaturas. oso. Sí, Sí. me gustaba mucho a mí ver a Disney como me pasaba con Walter Lantz. Walter Lantz. O sea, ver al Él- personaje Disney. Al o sea, personaje sí, que sí. siempre te decía, cuando era un programa que no precisamente era una caricatura, pero que te explicaba como efectos de las caricaturas. Ah, Entonces sí, decía, sí. vamos a ir al estudio, amigos, y vamos a ver. Entonces te presentaba a los caricaturistas que tenían un escritorio como muy, que a mí nunca me he hallado con una cosa como muy ¿Como de... respirador? Respirador, que era... que hacían el dibujo y luego el papel lo pasaban y hacían la segunda y la tercera. Pero yo estoy seguro que tú al ver eso, tu vocación empezó. Totalmente. Y Eso yo dijiste dije. así. ¿Qué dice dijiste? que de la primera salga completo. Yo dije, Yo quiero así. Yo le dije a mi papá, yo quiero eso. Y Entonces, tu papá te pegaba así. me dio un zape así, viendo la tele con un cigarro me dio un zape. Cállese, va a ser dentista. No, no es cierto, no. Grábatelo bien, dentista. No, ¿sabes qué? Me decía, no, mi jefe, que la neta era muy buena onda, me decía, mira, mijito, la verdad es que yo creo que no tienes que irte para allá, para los estudios Disney, porque en primer lugar está muy lejos. Segundo, debe ser muy caro. Y en tercero, dicen que él es un tirano y no paga bien. Que es verdad, luego Y era resultó así. que era muy... Todos ellos también, Walter Lantz. Walter Lantz, ¿verdad? Sí. No pagaban bien a los caricaturistas. Fíjate que yo era fan de los estudios más patito, con los que hacían Milton el monstruo, ¿te Sí. acuerdas? ¿Cuáles son esos? ¿Sabes cómo se llamaba ese estudio? Eran los mismos que hacían a Bullwinkle y a la ardilla. Y la ardilla, sí. No eran de Patty, esa era la Pantera Rosa. No, era de Patty Freeling. Freeling. Sí, de Patty y Freeling, que eran dos. Fritz Freeling hacía muchas caricaturas para Warner Brothers y luego se Luego se separó. separó, sí. Y hizo La Pantera Rosa, que son, la neta... Sí, buenísimas. Las de La Pantera, había unas que me enfadaban, pero las del Inspector eran Sí. fregoncísimas, la neta. sí. Ese como París, como mal dibujado. Ah, que- sí. Pero era como un tracito nada más, Nada ¿no? más La el- mesa hasta chueca. Sí. Sí. Y realmente yo he oído lo que ayudaba mucho eran los doblajes mexicanos. Porque yo he oído al inspector en inglés. Y no. Y la verdad es que acá era uno que se llama Carlos Riquelme, si no me acuerdo. Hacía la voz del inspector, que haga así, como, Sí, Checho, no vamos, digas no sí, digas, güey. Dios digo, sí. Pero qué, o sea, haz de cuenta, en nuestra historia, porque a mí no sé por qué siento que hay un hueco ahí en nuestro desarrollo personal donde dejamos de ver caricaturas, ¿o no? Y luego las recuperamos.
Bueno, yo pasando la infancia sí dejé de ver. Porque además como que ya no había tantas, ¿no? Hasta que creo que generación de nuestros hijos que había cable y después ya la chance de canales enteros de caricaturas. O sea, es que yo ubico como una especie de gran renacimiento en mi interés por las caricaturas cuando yo ya tuve hijos y a través de ellos otra vez me volví a clavar, pero no estoy seguro si sea cierta esta es que historia. yo no sé, eso sí, pero no sé si es que además dejó de haber un tiempo caricaturas porque lo que veíamos nosotros era de nuestra época o incluso anteriores. O sea, de los años No dejó de 50 y haber 60, caricaturas, ¿no? eso nunca ha dejado de pasar. No Sí, digo que dejó de haber, sino tu interés por ellas. Su interés sí, definitivamente. Acuérdense que yo coleccionaba las caricaturas, todavía ya sorgatón, sin tener hijos, porque me tardé en tener hijos, yo coleccionaba Pensábamos que ya caricaturas. nos iba a armar. Coleccionabas caricaturas y además eres un reconocido coleccionista de juguetes. De juguetes. Sí, de que juguetes. El tal, merchandising que le llaman. tal carrito de Batman, ahí lo tienes y Sí. entonces te sientes ¿Y muy... tú no dejabas a Chema a tocarlo? No, de chiquito. Ya después ya supo cómo tocarlos y agarrarlos y los conservamos. Y realmente él conserva muy bien sus juguetes por esa educación que le dije O yo. sea, le regalabas juguetes, pero no me lo tocas. ¿Por qué? Porque yo destruí mucho mis juguetes, Sí, yo esa es la todos esos verdad. pedazos. O sea, Y mis discos LPs están todos Sí. mordidos. pero realmente las caricaturas siguieron siendo importantes y para mí Pero, por ejemplo, en los 80 sí llegó a haber... Como que entró también mucha onda anime japonés, ¿no? entró... Oye, ¿por qué te cuenta anime ¿cómo se llamaban las que eran como unas chiquitas? Las chicas superpoderosas. ¿Esas de qué? Esos ¿Cuándo son? 90s. ¿80s? Son como 90s, totalmente Casi 2000. 90s. Que esas, a mí se me hacía muy padre eso, ¿eh? O sea, y luego Dexter, ¿o cómo se llamaba? El Sí, laboratorio. el laboratorio de Dexter. Que es como, ¿es el mismo autor o no? No, pero es de la misma época. Es el Según yo, mismo. es una época que era como muy histérica. A mí no me gustaban de esa época. Medio estridente, Eran voces ¿verdad? muy estridentes. Dexter. Y luego una cosa ya como que hasta se me y hace el perro raro que salían en Coraje, el en la perro. tele, digamos, común. O sea, Ren y Sí. Stimpy. Ah, sí. O sea, es un producto era de realmente MTV. pacheco. O sea, Sí. como que hasta el ritmo lento, escurridizo. Era Pero caricaturas esquizoide. para adultos. Sí. Y esquizas. Sí. El que salía el poro de la nariz con un pelo y Ajá, un sí. close-up así fuertísimo. Sí. Sí, Ren y Stimpy eran buenísimos. Pero eso lo tuvo mucho Cartoon Network, que tenía su programación para niños de normal, pero en la noche empezaron a ver que los papás veían las caricaturas con los hijos y decían, pero en la noche, ¿qué vamos a programar? Vamos haciendo algo para los papás. Y ahí es donde salía. acuerdas? ¿Cuándo No. empieza Los Simpson? En los de los 90s. 80s. En los 90s. Ya lo hacían en el 88 para el show De esa señora de... de esta... ¿Pee-wee? No. De la comediante esta Como inglesa, que ya se me olvida, pero eran una sección dentro del programa de ella y después, como lo producía James L. Brooks, ese programa, decidieron hacerlo ya... Como aparte. Aparte. Sí, una pues fue serie. pero principios de los 90. Principio de los 90. Tú eres reconocido, Trino, como quizá de las personas que sí han seguido viendo Simpson, que han visto todos los Simpsons. Todavía lo sigo O viendo. sea, eres un caso ya clínico, o sea, porque mucha gente se aficiona durante una etapa de su vida a los Simpsons y luego lo dejan. Lo dejan. Tú nunca Pero lo has gente- dejado. No, me sigue encantando. O ¿De sea, veras? Gente sí. de buen juicio dice que ya... Sí, Yo- hay yo gente que ya te pide que ya dejes eso. No, hay episodios que yo sé que hubo temporadas que bajaron, pero de todos modos yo siempre le sacaba carnita buena en los episodios. Carnita buena. Es como yo que busco Yo le cada disco sacaba tan raro carnita. y encuentro una cancioncita que vale la pena. Sí, encuentras algo que... Y luego ahorita ha recuperado muy bien las últimas 2 temporadas, la 33 y 32. 33. La Sí, Está loco, está 225. enfermo. La 227. si te sigue clavas. siendo muy padre y me encanta que en realidad la puedo ver tanto doblada como en inglés y me parecen fantásticas las dos opciones. Es la que puedes verla en buenizano o bien Sí, Sorino. eso, Sorimbo, sin problema. Me sigue encantando. Y luego te eso. integraste a Futurama y la disfrutaste. Mucho. O sea, si eres un medio... No soy tan fan de la medieval esta de Matt Groening. sí, no. No me gustó tanto porque se me hizo que tenía otro ritmo y demás. No es mala, pero no soy Pero tan Futurama fan. sí da la vuelta, ¿va? Sí, está Futurama bueno. sigue siendo para mí, es como la onda de ciencia ficción que me siguen cantando, las crónicas marcianas y todo eso. Y luego Y una- empezaron a salir estas que también estaban llenas de chistes muy Oye, la buenos de- y ácidos, la de, ¿cómo se llama? Hora de De Aventura. Family Guy o ¿cómo se llama? Sí, Family Guy. Y hay otra, ¿no? La de South Park, que le encantaba a nuestros hijos. Esa era tremenda. Esa es tremenda. Ese- No, es South Park fuerte. me sigue saliendo, ¿eh? Sí, Ah, fuerte, ¿sí? ¿va? Sí, todavía siguen saliendo nuevos episodios, me ¿En encantan. qué canal está eso? Pues yo creo que siguen todavía. Yo creo que en Cartoon, ¿no? Me imagino. No sé. Fox.
O sea, Paramount fíjate está. que esa es una laguna que yo tengo. Sé que la debo Sí, también ver. yo. O Es sea, buenísima. porque nunca porque realmente siguen la... con los temas actuales y siguen siendo muy ácidos Oye, ¿y de imaginación sí vieron la de Hora de Aventura? Que es buenísima. No, esa yo sí ¿Cuál? me aficioné. Hora de La hora de la Aventura. aventura. esa es mi fan, esa es Es mi número uno buenísima. de adulto Sí, ya. Es sí, preciosa. Esa es la que creo que la que ha logrado lo que yo hubiera querido hacer Sí. en animación. Y qué loco. ¿Ah, sí? Y, Ah, y mira. decidieron cuándo terminarla. Ya no iba a seguir, ¿no? Sí. Ya estuvo. A mí me dio mucho gusto que me acabas de notificar que te gustó una serie Ah, está animada. buenísima. Sí es para adultos quizá, Sí. muy fina, ¿no? Pero es que además de una cosa que empecé a ver al principio es como el logo, se llama Adult Swim, como natación Sí. para adultos, que según yo es tipo Cartoon Network, Sí. uno de esos canales empezaron en la noche a hacer una sección para adultos que era adulto, quién sabe qué. Es la sección de adultos de Warner ¿Verdad? Brothers. Y ahí sale, o sea, es firmada Sí, por que ellos. esa la tienes que ver, Es ¿eh? muy Porque, buena. porque No, es la que me se llama encanta. efectos colaterales. Sí, sí, ya vi el de un todo, hongo mágico que cura todos los males, pero muy también muy pone, fino muy fina. Muy Y fino la el parte ritmo. de aventura, o sea, la historia sí te atrapa. Estás ahí viendo a ver qué muy Fíjate, buena. uno de los grandes momentos para mí de las caricaturas en general que dieron un giro muy interesante es que Hanna-Barbera ellos dos primero dirigían Tom y Jerry, la época dorada de Tom y Jerry, las mejores. Sin ser Hanna-Barbera todavía. Ellos, Hanna-Barbera, Allá sí. era firmado por el Sí, estudio. pero como no su estudio, era Metro Goldwyn Mayer Chambeando y ellos. ellos Ujú. chambeaban. Pero luego ellos decidieron, dentro de todo lo que hicieron, que fueron los Picapiedra, que eran sensacionales, los Simpson de... Mi favorito de ahí es Don Gato. Don Gato, los supersónicos que me encantaban. Sí. Los supersónicos. Pero decidieron dejarle el diseño a un gran ilustrador en Johnny Quest. Ah, Johnny claro. Quest es la mejor serie que yo he visto en mi vida ¿Qué? de aventuras. Con el Ni siquiera doctor. la ubico. El Doctor Quest. Quest y Rex Bannon. No, era Race Bannon. Race Bannon. Que había como una cosa sospechosa porque... Entre el papá y Rex Bannon había Había algo, ¿verdad? Porque You estaba know. Bandido, que era un perro, y estaba Johnny Quest y Haji, que Haji. era como un chavito que habían adoptado de hindú, y la voz era de María Antonieta de las Nieves, la de Haji. la de Haji. O sea, de ya me la suena como que chilindrina. están hablando lenguaje ya esotérico. ¿No te acuerdas de la momia esa de tan? Sí. Ese es Johnny Quest. Y en inglés... No, porque me llegó una especie de flashback ahorita, pero creo que es una paralela. Tus balas no pueden herirme, mis alas son como un Ah, No, escudo. ese ese es era Badfink. Badfink, el que decía yo al principio. Badfink. Que Badfink. el mismo estudio de Milton el Monstruo. Y de Creo que de Bullwinkle y sí, ¿verdad? la ardilla. Sí. No, es que es demasiado. O sea, sí. ¿Y a qué hora estudiábamos, No, pues no. O sea, por eso estamos haciendo programas de tele, pues eran no. caricaturas muy cortitas y luego después venían las series que luego tus papás te decían si las podías ver, que era Perdidos en el Espacio, Viaje al fondo Sí, del mar. una Yo me Ah, acuerdo de entiendo. la caldera del diablo. La caldera Esa del nunca diablo. la vi. Ni yo, pero me acuerdo que el nombre decía, no hay que Sí, ver. no hay que verla. Pero en inglés no se llama La Caldera del Diablo, se llama algo Peyton Place. Nada que ver. Sí, Está más sí. chido la caldera. O sea, sí. me encanta el cambio digamos, en español, el castellano, cómo le cambian buenísimo los nombres. Sangre y crimen allá era Rose Street. Sí. Es un poco que pasó con Don Gato, que las traducciones en México eran sensacionales Sí. por el Tata, por Arbizu, Sí. y todos los demás Había un gato actores. yucateco, Sí, un tartamudo. Ajá. No, pero ¿sabes qué? Sigo pensando que no sé a qué hora hacía la tarea, porque a partir de cierta hora yo tengo el recuerdo de yo ya instalándome Sí, señor. ante la televisión. Era como las- Y ya, o sea, yo ya me quedaba ahí. Sí. O sea, ¿a qué hora hacía la tarea, cabrón? Era más o menos desde las 4. Tenías desde que llegaba uno de la escuela, que era a las 2 de la tarde, a las 4 hacer lo que pudieras, pero que a las 4 empezaban las caricaturas. Pero te voy a decir algo que era para mí De imperdible. 4 a 8, y a las 8 empezaba la parte de programas ya Sí. Ya, más. Petrocelli. Petrocelli, el fantasma de la señora Muir. Pero los domingos, aquí en la televisión, en Canal 6 de Guadalajara, había uno que se llama Matiné Canadá, que era fantástico. Matiné Canadá era patrocinado por los Zapatos Canadá, de los López Rocha. ¿No era donde salía esta de un espantapájaro de un cuervito? Sí, salía esa me daba miedo. Ese me da mucho miedo. George Pal hacía como animaciones
¿cómo se llama? Stop motion, sí. de un espantapájaros con un negrito que se comió una sandía. Sí, Era un como- elote. Un elote. Oye, que pero no era como- de miedo, ¿verdad? O sea, porque, No, porque es que- tengo un recuerdo de Pero miedo. daba de- miedo. Era como, yo me acuerdo, bueno, era mi tele todavía, las primeras era de bulbos, entonces era un marco como más bien oscurecido y esta onda como... Y las de pasaban en cámara lenta. inglés sin Sí. subtítulos, de nada. Y con el acento así Betty como Boop, sureño. por supuesto. Y, Ay, y mi- y las de los Capitanes Escarlatas. sí, la de los Thunderbirds, que era... Una que era una boquita, Sí. como Clutch Cargo, que me daba mucha ansia, Ah. porque era un mono pintado, o sea, el puro dibujo sin animación, con un agujero y Un una agujero, boca humana. y ahí hacían De la verdad, voz, y la haciendo voz. las voces. Y había, para mí, el estelar de los domingos era ver El Fantasma del Espacio. Sí. Los cuales tenían a invitados al Trío Galaxia. No. Fíjense, al Trío Galaxia estaba también estos que eran como unos cavernícolas, se llamaba Maitor y los Herculoides. Sí, ese sí. Los, Sí, los eso también. Herculoides. Sí. Oye, una disculpa al público, porque ya sé que hay quejas de que nomás somos tres señores hablando de viejos recuerdos, pero no nos importa que se molesten. Vamos a seguir. ¿Te acuerdas que los Herculoides tenían, bueno, como Siempre unos... me sonaba como medio grosero. Pero había unos como dos elementos como si fueran unas bolsas como que nada más ¿Como bolsas de leche? como Lorenzo y Toño. Sí, sí, que son hacían Ah, claro. ¿Se acuerdan? Sí. Y luego, o sea, Rodak y Monstruos del Espacio. Monstruos del Espacio. Que eran los chachichincle. Uyuyuy. Sí, pero eran los uyuyuy o ellos decían uy, no eran los quién sabe qué. Eran los lugones. Los lugones y decían uyuyuy. Sí, disculpas a toda la gente que está viendo. ¿Por qué? Es que son recuerdos que pueden meterse en Sí, YouTube. Más de uno se está ahorita conmoviendo. Hay gente que ha llegado a las lágrimas. Pero los demás ya le cambiaron. Los demás ya le cambiaron. Pero a mí también me gustaban las de Warner Brothers, que de repente, sobre todo las que dirigía Tex Avery, que tenía como una onda que más pacheca, que de repente estaba Bugs Bunny en un rollo y de repente veías como la silueta de alguien que iba como buscando un lugar para sentarse. Sí, como en el cine. En el cine. Y entonces Bugs Bunny estaba como con el guión siguiendo. Y entonces volteaba y decía, ¡hey, siéntese! No deja ver a los demás. Ah, perdón. Y se sentaba. Como y es luego más de repente conceptual. Sí, conceptual. rompiendo la cuarta pared. Sí, y luego sí. el famoso lobo que llega a ver a la muchacha y llega a la limusina, es una cosa como de 200 metros. Totalmente fálica. Sí. Todo es fálico. Si sale ella bailando, él como que se pone así de... tieso, Sí. erecto. Y luego Erecto, los ojos así y y los se ojos quedan es así. hacia adelante. Es totalmente... O sea, Y eso, luego la pata está acá atrás. sí, se empieza a pegar y es todo totalmente Me Too. Eso es Sí. como todo lo que aprendimos. Nosotros decíamos, pues si había un lobo que a la chava todo el tiempo le estaba chiflando y queriendo... Pepe Le Pew, ¿cómo se llama? Sí, el zorrillo. Ese era un seductor que esforzaba la cosa, ¿no? Era acosador, ¿no? Era un acosador Bueno, total. a él de plano sí lo cancelaron. A él y a Speedy González. Speedy González por Mexa, por reproducir estereotipos negativos de los mexicanos. Y todos los mexicanos diciendo, no nos molesta, está toda mal. Porque él, o sea, era primero. ganaba. Él ganaba, robaba. Y luego tenía como unos compadres que eran todos que dormían todo el día. Sí. O sea, estaban. Oye, Manuel. Sí. Estaba, o sea, realmente en general había ahora sí que un abanico de miles de opciones de caricaturas. Porque sí en algún punto llegó, y digo, sigue bastante instalado todo el rollo anime, ¿no? O sea, manga y anime, ¿no? Bueno, Sí. de lo primero que vimos era El Hombre de Acero. Yo en el kinder me acuerdo haber visto El Hombre de Acero en blanco y negro y que era... nomás Lo controlaban. manejaban con una cosa. Se Los llamaba botones, Carlos Centella, El chavito. el chavito que lo manejaba. Pero era la época de Astro Boy. Sí. Y que Astro Boy era como una especie de sonito como de... Cuando caminaba. Sí. Sí. Había una cosa rara con Astro Boy que me pasaba que decía, yo sé que es un robot, pero es un niño, pero está en algoncito, pero tiene algo. ¿Sentías atracción por Pues Astro Boy? decía yo, parece, pero luego salió Astrita y yo dije, claro. Está así. Porque yo sí me acuerdo que me dijiste que también te enamoraste de Señorita Cometa. Sí, ¿cómo no? Pero tenía yo un crush con la señorita Cometa total. Mi crush era Josie y las Gatimelódicas. Las Esas sí Gatimelódicas, era la baterista era Uf, sensacional. Las todas. La que me toque. No es cierto. Yo hacían de Ahora sí ya Pussycat. cancelaron, no estaban cancelando. Ahora sí, viejitos rancios. No, había ciertas caricaturas que yo tenía
mucha atracción. ¿Cómo no? Con las figuras femeninas que actrices, decía yo, pero es que ¿por qué sale tan cachonda la monita que le baila al lobo esa que canta como con unos vestiditos? Sí. ¿Se acuerdan? Ah, Sí, sí. sí. Como pelirrojas. así Había como- mucho menos censura, cuando menos en los años, ¿qué sería? ¿50 y 60? Que era la época del destape. Jessica en general. Rabbit, después Sí, en, claro. en Roger Rabbit, era exactamente eso, ¿no? Que era una cosa extraña entre una chava muy sexosa y un conejito. O sea, Sí. O sea, viene todo desde Betty Boop, ¿no? O sea, sí. Y Sí, yo eso es de los 20, 30. y realmente me fastidiaron a mí en el ITESO un semestre, un maestro que teníamos que decía, no, tienes que leer a Armand Matelar para leer al Pato Donald, cómo te están metiendo en todo eso, el imperialismo. Y, ay, digo, no, de verdad, o sea... sí, ese era un clásico, ese libro, ¿verdad? Sí, Sí, Armand pero Matelar, sí. netamente digo, somos imperialistas a partir de eso, o sea, seguimos aquí igual de pobretones y nada, o sea, Igual de ¿qué? O sea, tarados. ¿cuál fue el motivo de ese libro? Que la neta yo digo, sí había muchísima creatividad, inteligencia dentro de todas las caricaturas, no todas las de Disney me gustan, pero en general las primeras, las de Mickey Mouse, ¿se acuerdan que era como de un carrito que el Tribilín, Goofy pues, para que me entiendan, se iba en el coche o algo y se quedaban el Pato Donald y Mickey Mouse en una como casita que se iba por una barranca. Ah, sí. Y entonces todo el tiempo, Y salen como patitas de las ventanas, ¿no? de Y, las ventanas cuando y va crees que rodando, todo, sí. y al final llegan y se desmadra y vuelven a caer en el mismo carro donde va Goofy, que nunca se enteró que había Se pasado. había caído el tráiler por el barranco. Se sí. me parecen fantásticas esas historias como muy redonditas, muy padres, bien hechas, Sí, animadas. los gags de Warner Brothers son una maravilla. Cómo se van uniendo un gag con otros. Digo, y paralelamente íbamos haciendo nuestra colección de cómics comprados en el puesto de la esquina, ¿no? Yo me aventé Este- todos. Desde Chanok hasta Balam, que era como el Chanok más Región 4. Todas las novelitas cafés, todo Eso me mi lo aventé. papá nos tenía prohibido, donde decía, íbamos, ¿sabes a cuál? A la revistería que estaba ahí en Vallarta, San Jorge, Ajá. junto al súper, que Ahí era con las palomitas un esas. Maxi o Sí, un Emuda. sí, no me sí. acuerdo. Era un Maxi y San Jorge. Entonces, ahí estaba el puesto de periódicos y decían, ¿pueden ¿Sabes comprarse? que todavía está? ¿A poco? Sí, he comprado cigarros suelto ahí. Pueden comprarse 4 cada uno, Alejandro y yo, 4, entonces nos ponemos de acuerdo, pero decía, de colores, de Editorial Novaro, no sepia, Ah, o sea, sí. no Calimán. ¿Por qué? No de Yolanda Vargas No Dulce. Rolando el Rabioso, que era de Atoto. Sí, no Lágrimas y Risas. Yo todo eso me los aventé. no podíamos, entonces era Archie, Lorenzo y Pepita, Uno que me encantaba el dibujo se llamaba Fixie Foxy. Fixie Que Foxy. la onda arquitectónica de los dibujitos me encantaban. Que eran así como Bueno, los la de Crazy mejor para Cats. mí, La Pequeña Lulú. Ah, sí. Que era como lo de la bruja cacle y Ah, todo sí, eso. sí. Es una joya. Y no salía ahí abajo lo del el coronel Choraliza y la duquesa de Sonrisa. Era en Lorenzo y Pepita. En Lorenzo y Pepita, sí. El coronel Choraliza Y y la la duquesa duquesa Sonrisa. Que ahí sí creo que fue un efecto como de, digamos, empezar a abrir la mente a la malilla. Fue con la revista Mad, ¿no? Sí, que a mí me encantó eso, que eran las películas que veíamos, pero hacían como una especie de... Sí, una parodia una buenísima. parodia padrísima. Ese era Mel algo, ¿no? Es que había Mort Drucker. Mort Drucker. A mí me encantaba ese de las caras largas. Ah, el Don Martin. Don El de Martin. la nariz que luego y por tiene- supuesto Sergio Aragonés. Al Jaffe. Sí. No, yo tenía Jack Sergio Davis. No. sí. O sea, Se nos acabó el esto tiempo, no tiene amigos, pero fin, o sea, chequen, Apenas íbamos a entrar a la revista. chequen revistas, chequen caricaturas, chequen La Chora, chequense las llantas. y que Sí, se sí, pongan sí. a dibujar. Nos ¿Qué vemos, van a saber compañeros. de cómic? Salud. Saludcita.